El seminario de tumores de glándulas salivares, lo vamos a estar dando mi compañera Noraida Carolina Crespo Díaz y mi persona José Peraza. Comenzando ya propiamente con el tema, vamos a ver primero lo que son las generalidades del mismo. Entonces vamos a ver lo que es la anatomía de la región parotidia. Tenemos que sus límites anteriores son el maxilar inferior, superior es el conducto auditivo externo, posterior es la apófisis mastoide y el músculo esternocleidomastoideo. En inferior tenemos el músculo digástrico posterior. En cuanto a la glándula parótida, tenemos que son una de las glándulas salivares más grandes. Tenemos que esta va a estar inervada por el nervio facial y el nervio auriculotemporal. Está irrigada por la arteria carótida externa, temporal superficial y maxilar interna. Y el drenaje venoso está dado por la yugular externa, temporal superficial y maxilar interna. En cuanto a la manera en la cual ella drena sus productos hacia la cavidad oral, va a estar dado a través del conducto de Stenone, que emerge de la glándula a nivel de su prolongación anterior. Tras recorrer oblicuamente la mucosa de la mejilla, desemboca en la cavidad bucal a la altura del segundo molar superior. Tenemos que de esta manera es como drena sus productos hacia la cavidad oral para realizar su función estimada. Su longitud es de aproximadamente 5 centímetros de diámetro por 4 milímetros longitud de 5 centímetros por 4 centímetros de diámetro. En cuanto a la glándula parotidia, tenemos que esta va a estar irrigada por la arteria carótida externa y auricular posterior. El drenaje venoso está dado por la yugular externa y su porción retromandibular. En cuanto a la glándula submandibular, esta es también una de las glándulas salivares grandes. Tenemos que esta tiene una forma de almendra, un peso estimado aproximadamente de 7 gramos. Va a tener secreciones mixtas y está dividida en dos porciones, una mayor o superficial y una menor o profunda. 3 caras, inferior, externa e interna. En cuanto a continuando con lo que es la glándula submandibular, tenemos que esta va a drenar sus productos a través del conducto de Wharton. Su irrigación va a estar dada por la arteria facial, arteria submentoniana, y el drenaje venoso está dado por la vena facial. En cuanto a las glándulas salivales sublingual, tenemos que es una glándula mixta también con predominio de las secreciones mucosas y es la más pequeña de las glándulas salivales de las cuales estamos hablando. En cuanto a sus límites, tenemos superior el piso de la lengua, inferior el músculo miloioideo y está separada entre sí por el músculo geniogloso. Los conductos sublinguales son de aproximadamente de 10 a 30, que estos desembocan en el pliegue alveololingual. Estos son los conductos mediante se drena el producto de la glándula hacia la cavidad oral. En cuanto a la irrigación, tenemos que es la arteria sublingual y el drenaje venoso es por la vena sublingual. En cuanto a la fisiología de las glándulas salivales, tenemos que estas son glándulas exocrinas que producen la saliva y esta es segregada a la cavidad oral para cumplir la función estimada. Estas se originan del ectodermo. En cuanto a la producción de saliva, en promedio es de entre 800 y 1500 ml en un día, con un promedio o una media entre 1000 ml, y su pH es de aproximadamente entre 6 a 7. En cuanto a los tipos de secreciones, tenemos la secreción serosa, rica en alfa-amilasa, que se usa tiene una función para digerir los almidones, o sea, interviene en la digestión de los alimentos, y secreción mucosa, que es mucina, para lubricar y proteger la boca, además de las distintas inmunoglobulinas que se segregan a través de la misma. En cuanto a la clasificación por su función y su morfología, tenemos
por su morfología, glándulas salivares menores, que son la palatina, las labiales, las bucales y las linguales, y las glándulas salivares mayores, que son la glándula parótida, glándula submandibular y glándula sublingual. Y entre su función tenemos glándulas serosas, glándulas mucosas y glándulas mixtas. En cuanto al mecanismo de secreción de la saliva, tenemos que este va a estar dado porque los acinos producen una secreción primaria semejante a un ultrafiltrado del plasma. Este es el producto del transporte activo con variables concentraciones de alfamilasa y mucina. Los conductos salivares modifican la secreción primaria por secreción u absorción de electrolitos. En cuanto a las funciones de la saliva, en relación con la higiene bucal, tenemos lavar y arrastrar gérmenes, tenemos la presencia de anticuerpos en la misma, entre otras funciones importantes y básicas. En cuanto a la regulación nerviosa, podemos visualizar el esquema donde podemos encontrar cómo es el estímulo nervioso desde el cerebro a través del nervio facial y nervio glosofaringeo hasta llegar a la parótida, donde va a ocurrir una excitación de la misma. Se va a producir calicreína, alfa-globulina, bradicina, y produciendo una vasodilatación y producción y secreción de la saliva. Ok, mi nombre es Noraida Carolina Crespo y yo les voy a continuar con el seminario de tumores de glándulas salivares. ¿Qué son los tumores de glándulas salivares? Estos son un grupo de neoplasias que afectan a las glándulas salivares que en dependencia de su naturaleza pueden tener un crecimiento lento y focalizado, pero también puede ser con un rápido infiltrativo. Cuanto a su localización, bueno, esta puede ser en su gran mayoría, son de la glándula parótida en un 80%, en la glándula submandibular en un 15% y en la glándula sublingual en un 5%. En cuanto a su epidemiología, tenemos que comprende un 5% de los tumores de cabeza y cuello, un 1% de los tumores generales, el 80% de estas son benignos y ocurren 5 casos por cada 100.000 habitantes. Es frecuente entre la cuarta y la sexta década de la vida. En cuanto a su etiología, esta generalmente es idiopática. También puede estar asociado a factores como la radiación, la genética, el tabaco, que está asociado directamente con lo que es el tumor de Warthin, y ocupaciones asociadas a fabricación de productos de caucho, minería, asbesto, plomería y algunos tipos de carpintería. Ok, la OMS clasifica estos tumores en benignos y malignos. Tenemos los benignos, que son el adenoma pleomorfo en un 81%, el tumor de Warthin, como les dije, está asociado directamente al tabaco en un 14%, la lesión linfoepitelial benigna en un 1%, y el oncocintoma en un 1% y el adenoma de células basales en un 1%. En cuanto a los malignos, tenemos el carcinoma mucoepidermoide en un 49%, el carcinoma adenoide quístico en un 17%, el carcinoma de células acinosas en un 15%, el adenocarcinoma en un 6% y el carcinoma ex adenoma pleomorfo en un 1%. En cuanto al adenoma pleomorfo mixto, tenemos que este es un tumor benigno, pero más frecuente de las glándulas salivares, la parótida. Su nombre deriva de un pleomorfismo en su constitución, es decir, su apariencia grandemente variable al visualizarse en el microscopio de luz. Se conoce también como tumor mixto de la glándula salivar y bueno, describiendo su característica pleomórfica en vez de su origen, que es tanto epitelial como mioepitelial.
Por eso decimos que este es benigno, representa entre un 80 al 90% de las neoplasias benignas. Es un tumor bien delimitado, liso y lobulado con una cápsula fina e incompleta y ocurre principalmente entre los 40 y los 50 años de edad. Está compuesto por los elementos mesenquimáticos y epiteliales. En cuanto al tumor de Warthin, como le dije, pertenece a la clasificación de los benignos, de los tumores benignos, y está directamente relacionado con lo que es el consumo de tabaco. También es conocido como el cistadenoma papilar filamentoso benigno y la causa de aparición es aún desconocida, pero como vuelvo a repetir, está asociado con fumar los cigarrillos, ya que se ha visto que en personas fumadoras ocurre frecuentemente. Y es el segundo con más frecuencia, aparece exclusivamente en la parótida, suele manifestarse como una masa de crecimiento lento, es 90% unilateral y su consistencia es blanda o fluctuante, bien delimitado y encapsulado. El siguiente es un tumor benigno también, que es la lesión linfoepitelial benigna. Decimos que esta es un aumento de tamaño de las glándulas salivales, pero con atrofia del parenquima glandular, infiltración linfocitaria e hístoles mioepiteliales. Es un trastorno poco frecuente que afecta a las glándulas salivales, pero fundamentalmente está asociado a la infección por VIH. Está debido a una reacción contra la propia saliva que es confundida por el sistema inmunitario como un cuerpo extraño. El siguiente es el oncocitoma, que es un tumor sólido, firme y de consistencia gomosa y es casi exclusivo de la glándula parótida. Es más frecuente en la sexta década de vida y corresponde al 1% de los tumores. Bueno, este es más frecuente, como lo dije, en la sexta década de vida y sin diferencia de sexo. Es un tumor sólido, firme y de consistencia gomosa. En cuanto al adenoma de células basales, es un tumor benigno. Estos tumores están bien circunscritos y encapsulados. Se presenta en las glándulas salivares menores del labio superior. Cuando afecta a las glándulas salivares mayores, la parótida es la más afectada. En cuanto al carcinoma epidermoide, que es ya entramos como tal en lo que son los tumores malignos, tenemos que es más frecuente de glándulas salivares tanto en adultos como en niños y su localización es más frecuente en la parótida. Este suele ser un tumor bien circunscrito, eventualmente tiene carácter infiltrativo y a nivel del paladar llega a ulcerarse. En cuanto al carcinoma adenoide quístico, o también llamado cilindroma, este es un tumor maligno que aparece en las glándulas salivares y está formado por células cúbicas que elaboran un patrón sólido cribiforme con aspecto de queso suizo o tubular. Y bueno, es el segundo tumor maligno más frecuente en la parótida. El primer tumor maligno en la glándula submandibular y tienen tendencia a la invasión de estructuras neurales, vasculares y óseas, lo que explica la sintomatología dolorosa. En cuanto al tumor de células acinares, tenemos que esto corresponde solo al 15% de los tumores malignos, predominan mujeres, el 90% se presenta en la parótida como una pequeña formación tumoral encapsulada y pueden ser quísticos, papilares, vasculares o foliculares. En cuanto al adenocarcinoma, también, bueno, él es maligno, es un tumor maligno. Su localización más frecuente es las glándulas salivares menores. Es un tumor duro adherido a tejidos circundantes
Microscópicamente las células cilíndricas son de tamaño variable y forman papilas, acinos o masas sólidas. En cuanto al carcinoma adenoma pleomorfo, decimos que este es un tumor maligno que se origina de un adenoma pleomorfo preexistente o recurrente, de allí el nombre. Pues presenta un crecimiento rápido, dolor o parálisis facial. Es firme con una cápsula mínima o infiltrativo y áreas de necrosis y hemorragia. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que hay un aumento de volumen en glándulas salivares, región parotidia, bajo el mentón, sobre el piso de la boca. Existe dolor local, dificultad para abrir y cerrar la boca y disfagia. Son las principales manifestaciones clínicas que refiere el paciente cuando llega a la consulta. El diagnóstico suele ser clínico. Además de, la anamnesis, una buena historia clínica. Al momento del examen físico nos vamos a encontrar además del aumento de volumen, tenemos que evaluar lo que son los límites, el tamaño, la forma, la consistencia del aumento de volumen. El diagnóstico, lo podemos hacer mediante una biopsia, que es el estudio fundamental para la planificación de la terapéutica en la cirugía oncológica, por medio de aspirado, estudios de imagen, ya sea ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. Ok. Esta es, digamos que el tratamiento o cómo se clasifica realmente ya sea un tumor primario, si hay adenopatías regionales y cuando existe metástasis. Esto es importante recalcarlo al momento de estadificar la tumoración. Por lo menos tenemos, como se evidencia acá, que va de 0 a 4A, 4B en cuanto al tumor primario, por lo menos si es 0 o no hay evidencia de enfermedad primaria. Si es 1, es tumor menor de 2 centímetros, pero sin extensión extraparenquimatosa. Si es 2, es de 2 a 4 centímetros sin extensión extraparenquimatosa. Si es 3, es tumor mayor de 4 centímetros y extensión extraparenquimatosa, 4A, cuando ya el tumor invade piel, mandíbula y conducto auditivo, también el nervio. Y 4B es cuando ya invade cráneo, alas pterigoideas y arterias. Y en las adenopatías regionales, que se identifican con una N, van del 0 al 3. Si es 0 es porque no existe adenopatía. Si es 1, adenopatía única, pero es ipsilateral y menor de 3 centímetros. Si es 2, es A, B y C. La A, hay una adenopatía única ipsilateral de 3 a 6 centímetros. La B, adenopatías múltiples ipsilaterales menor de 6 centímetros. Y la C es cuando las adenopatías son bilaterales o contralaterales menor de 6 centímetros. Y ya la 3 es cuando la adenopatía es mayor de 3 centímetros. Y la metástasis, esta sí es 0 y 1 y se identifica con la letra M. Ya cuando 0 no hay metástasis y 1 hay metástasis. En cuanto a la estadificación tumoral, se clasifica en 5 estadios, el 4 dividiéndose en A y B. Entonces, si por lo menos el estadio 1 tenemos un T1 que sería un tumor menor de 2 centímetros, como ya se dijo en un principio, no hay adenopatía y no hay metástasis. El estadio 2 es cuando hay un tumor de 2 a 4 centímetros, no hay adenopatía y no hay metástasis. El estadio 3, tenemos un tumor mayor de 4 centímetros, en esta no hay adenopatías y no hay metástasis. Pero también podemos encontrar un T1 con
una adenopatía única ipsilateral menor de 3 centímetros, pero sin metástasis. Realmente solamente en el estadio 4 es que hay metástasis, en los demás no. Ya una T2 también con una adenopatía única ipsilateral menor de 3 centímetros y sin metástasis. En cuanto al estadio 4A, encontramos una T4A, que era donde decíamos ya que el tumor invadía piel, mandíbula, conducto auditivo y nervio, y no tenemos adenopatía y tampoco tenemos metástasis. Pero encontramos también una T4A donde sí hay adenopatía única ipsilateral, pero no tenemos metástasis. En cuanto al estadio 4B, vamos a encontrar una T4B, que era ya cuando invadía base de cráneo, arterias y más delicado, un poco más complicado. Puede encontrarse cualquier adenopatía regional y no hay metástasis. Y en el estadio 5 ya, bueno, puede estar, el tumor puede estar en cualquier parte realmente, o puede estar clasificado en cualquier T, como lo dice ahí. Y al igual puede tener cualquier adenopatía regional, y en esta encontramos ya metástasis. En cuanto al tratamiento, ok, el tratamiento se va a basar en si el tumor es benigno, maligno o es recidivante. Si el tumor es benigno y del lóbulo superficial, se hace una paratidectomía superficial. Si el tumor es maligno y del lóbulo profundo, se hace una parotidectomía total con conservación del nervio facial, y se considera el uso de radioterapia. Si el tumor es recidivante, se realiza parotidectomía total con conservación del nervio facial, y acá sí se utiliza lo que es la radioterapia. El pronóstico. El pronóstico va a depender de la glándula en la que surgió el tumor. Realmente, la parte histológica depende mucho del pronóstico. El grado, es decir, cuál grado de malignidad es en el que se encuentra este tumor. La extensión del tumor primario, como lo clasifiqué o lo estadifiqué, es decir, la etapa del mismo. Si el tumor afecta o no al nervio facial, si tiene fijación a la piel o a estructuras profundas, si hay diseminación a los ganglios linfáticos o sitios distantes. De esas cosas realmente se basa el pronóstico. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad el seminario.